Bienvenidos a Cine para Todos. En esta ocasión tenemos una mesa de debate más que un podcast, una crítica muy especial a The Lighthouse, dirigida por Robert Eggers. Y para ello me acompaña el buen Mau. Mau, ¿cómo andas? Bien, aquí un poco de frío para hablar de una película muy Es fría. que ahora Además, le estamos madrugando. Y Denise, ¿cómo andas? Bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, contentos porque a mí sí me gustó mucho la película. Y lo primero por lo que me gustaría empezar es que dice Eggers que le gustaban dos cosas de entrar a este proyecto. La primera, el trabajo de investigación en torno a toda la época que iba a recrear. Y la segunda, la economía de elementos. Que decía él, dos actores, un faro, no necesito más. Y dentro de todo de esto que mencionaba del trabajo de investigación, él decía que él era este tipo de directores que priorizaba recrear una atmósfera por encima de la historia. Sí, justo. Y creo que eso sí está representado Bastante. en El Faro. Ujú. ¿Qué piensan de la historia, del guión, de la narrativa del Faro? A ver, Mao, ¿qué era algo que a ti no te terminó de convencer? a mí la ambientación sí está muy bien hecha. O sea, incluso en la primera secuencia, en la secuencia del barco, que es cuando él toma el barco literalmente rompiendo las olas y a ellos así solamente viendo hacia el horizonte y llegar y verse encerrados, verse totalmente aislados de absolutamente todo y en una casita, en una choza de Faro, creo que eso lo logra bastante bien. La historia a mí, como tal, es de una de esas películas que creo yo que a pesar de que puedes identificar bien quizá un hilo, no, la concatenación de los eventos no está tan bien hecha. Por eso es que a veces se siente un poco lenta la película, porque no sé si están enlazados todos los actos conforme digamos, a un desarrollo argumental. Pero eso no quiere decir que la película, digamos, tenga un mal guión. O sea, de hecho, los diálogos es algo que rescatábamos Denise y yo y estamos muy de acuerdo. Los diálogos se sienten totalmente orgánicos porque son personas que, uno, no tienen mucha, o sea, según el trabajo que desempeñan, no tienen mucha educación y además en el ambiente en el que se están desarrollando no tienen tampoco mucho que decir más que hablar de sus experiencias pasadas en el trabajo, más que contar uno que otro chiste u ofenderse, porque finalmente es un espacio que no te permite decir muchas cosas y en eso la película es bastante interesante y eso es algo que logró muy bien. Sobre el ambiente y la historia, a mí la primera secuencia me maravilló, creo que es para mí mi favorita, porque creo que de entrada poner simplemente este cuadro es como poner de manifiesto, así se va a ver mi película, así te voy a encerrar. Este es mi elemento principal con el que voy a jugar. Entonces creo que de entrada poner como protagonista al aspecto de tu película, ya de ahí habla mucho de la convención. Después le va agregando elementos a este encierro, al que yo llamo que fue un encierro cinematográfico, fue un encierro psicológico y fue un encierro dentro de la narrativa. Es decir, no pueden salir porque hay una tormenta. Están encerrados porque, bueno, la atmósfera de ese mismo espacio, no de la película, sino la atmósfera de ese espacio los empieza a encerrar en sí mismos y, bueno, además cinematográficamente por el aspecto que decidió utilizar. Y es verdad, o sea, todos sus elementos van encaminados a eso, a la creación de una atmósfera, para mí, de encierro, que creo que la historia, aunque bueno, difiere un poco en el sentido de que el engarzar los elementos parezca un poco como burdo, creo que eso sobra, pues. O sea, para mí creo que la historia o lo fuerte de esta película no va en su argumento porque no es algo que él quisiera en sí desarrollar, va más allá hacia el desarrollo de sus personajes, y yo diría más que descenso a la locura, de ascenso a la locura. Sí, tan no le interesa que hay muchos eventos que podrían parecer casuales. Azarosos, incluso. Exactamente. Hay dos cosas que mencionan aquí. Dices, Mau, todo este tema de los diálogos, que era algo que ya había hecho él en La Bruja. Él es muy fan de intentar introducir cómo hablaba la gente en esos periodos. Y él dice que la principal referencia fue Herman Melville, que fue quien escribió Moby Dick, Sí. y que a partir de cómo esos marineros hablaban, él intentó como recrear ese dialecto, digamos, de alguna manera. Y eso me lleva al siguiente punto, que dice él, ok, no es que recrees la atmósfera tal cual es, sino que haces una interpretación de Claro. cómo era la atmósfera a partir de lo que investigaste. Eso en primera.
¿Y por qué lo digo? Le preguntaban a William Dafoe, es que tú eres un actor del método, ¿cómo fue que hiciste el papel? Y él decía, mira, yo la verdad no tuve que hacer nada. El personaje se presentaba solo. Dice él, me ponían la barba, me ponían la dentadura falsa, me ponían el traje, me daban el dialecto que yo tenía que hacer y solito se daba. Y creo que sí estamos al menos, bueno, el año que entra, ya no entrará dentro de este año, pero sí una de los duelos de actuación más interesantes de los últimos años, porque sí creo que Dafoe impulsa a Robert Pattinson. Decíamos, Mau, que estábamos de acuerdo en que era la mejor interpretación que ha dado Pattinson en su historia. Entonces, ¿qué piensan también de este duelo actoral que plantea Eggers? Igual yo llegué a ver en una entrevista que a Eggers le gusta esta recreación de los espacios antiguos. O sea, tiene una afición por que el set sea ya un ambiente, no es un set, ya es un espacio, ¿no? Y creo que eso de entrada a los mismos actores les permite dejarse ir, como lo menciona William Dafoe. También llegué a escuchar que él decía que tienen dos maneras de trabajar muy distintas, Robert Pattinson y William Dafoe. Por un lado, Pattinson es como un poco más relajado en la manera de abordar a sus personajes, y aunque sí le llegaba a preguntar mucho a Robert Eggers de, oye, pero ¿y el pasado de este personaje? Y entonces es por eso, y él mismo hacía estas conjeturas, y le decía a Eggers, mira, no importa cómo tú lo quieras abordar, todas estas opciones que tú me acabas de decir me funcionan, entonces lo que yo quiero es que en pantalla se transmita esa ambigüedad, porque no me interesa ser preciso, no me interesa que el personaje tenga un pasado tan conciso para que la gente lo adivine, yo simplemente quiero la ambigüedad. Y sin embargo, del lado de William Dafoe, este personaje era como, yo sí quiero ensayar, y yo sí quiero trazar, y yo sí quiero esto, y una y otra vez. Entonces, desde ahí yo creo que desde sus maneras de trabajar como actores también se plantea un poco cómo sus personajes se van desenvolviendo. Creo que al final de cuentas el personaje de William Dafoe ya está establecido en ese lugar, ya no hay sorpresas para él en ese espacio, y sí las hay para el personaje de Pattinson. Entonces, no ensayar y ensayar les vino bien en este aspecto. Sí, yo creo que es como una forma complementaria, incluso de vieja guardia, ¿no? O sea, William Dafoe, que trabajó con Scorsese y tuvo papeles más complicados como en Anticristo o algunos otros más mainstream como El Hombre Araña, pues ya le permite tener toda la experiencia para desarrollar un personaje de un absoluto lunático. Y de cómo desde los primeros diálogos él se nota que está bien pirado, ¿no? Y a diferencia de Robert Pattinson, a quien todavía le queda un poco de... Pues sí, no está tan loco, o sea, tiene cierta cordura, porque pues tiene que estar un poco loco también para tomar el trabajo, y que justamente la ambigüedad, como mencionas, pues él mismo en el personaje y en el desarrollo de la película no plantea que tiene un pasado preciso, porque finalmente pues hay un momento en el que no se sabe bien quién es Robert Pattinson, y él menciona hasta que está ebrio, que es una de las cosas que él mencionó en algunas entrevistas, que dijo que casi le vomita encima a William Dafoe en estas escenas donde él está borracho, porque a pesar de que no se considera del método, porque mismo Robert Pattinson dijo que solo los del método lo utilizan cuando interpretan a un culero, así a una mala persona, porque nadie hace alguien del para método. Dejarse ir. Ajá, exacto, porque nadie usa el método para ser una buena persona. Entonces, yo creo que sí, no sé si duelo actoral, yo creo que sí se complementan muy bien, son actores muy completos en sus diferentes rangos, porque creo que William Dafoe en esta película, no sé, yo sí noto un poquito arriba a Robert Pattinson, quizá también es mi propia... ¿William Dafoe? Sí, quizá también sí es mi propio gusto, porque... Sí, como que ya tiene un crush. Sí, ya tiene ahí. Pero no, o sea, yo la verdad sí me impresiona lo que ha crecido como intérprete Robert Pattinson. Y finalmente, Denise, lo que decía sobre el encierro cinematográfico. ¿Por qué el encierro cinematográfico? Porque optó por un aspect ratio, que es la proporción de la pantalla, similar a la proporción de un teléfono celular, que era 1:19:1, que es esta pantalla vertical. Pero no nada más eso. Creo que otra vez, al igual que en La Bruja, su principal atributo es la fotografía. Claro. Y él decía algo que no le había gustado, una declaración de Lubezki que había dado cuando hicieron Revenant, que Lubezki había comentado que por primera vez en la historia se podía ver la realidad tal cual era gracias al avance de las cámaras con la Alexa 65 milímetros. Y dice Eggers, es que a mí no me gusta esa limpieza. A mí, de hecho, lo comenta, me molesta la limpieza de La Bruja.
Dice él, yo quería ver mi película como si la estuviéramos viendo a través de un vidrio sucio, de un vidrio mugroso. Y aquí lo logran. Aquí Y en lo La logran. Bruja logra granular la imagen, como que todo el tiempo se ve sucia. E inclusive, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasaba que era a veces un poco molesto cuando tenía los exteriores que tenían los cielos muy blancos. De pronto, en el faro, de pronto era así como de, ¡ay! No sé si a ustedes les pasó, pero sí me molestaba un poco esos blancos tan blancos, tan luminosos, ¿no? Que lo consiguió después, lo comenta con un filtro. Pero ¿qué piensan del trabajo de fotografía? Que para mí, junto con el trabajo de montaje, que Sí. ayuda a representar la locura de Pattinson, son como los atributos más grandes de la película. Sí. sin lugar a dudas. Yo, bueno, vi que él utilizó lentes de los 30 para hacer esta película. Entonces, que la cámara no era tan vieja, pero sí los lentes eran bastante viejos. Y va con su misma convención narrativa y su misma convención de dirección. ¿Cómo hago para que esto en su totalidad se vea añejo, se vea desgastado, se vea viejo? Bueno, pues desde el lente que voy a utilizar. Y eso me da la impresión de que, como en un conjunto, termina siendo como si tú tuvieras la oportunidad de encontrar ahí un baulillo con una fotografía vieja y tú solito te introduces en esa fotografía para ver qué hubo ahí, ¿no? Entonces creo que la verdad, la elección en cuanto al lente que utilizó va con toda su convención. En la fotografía, ya específicamente en los encuadres, yo disfruté mucho ver en pantalla grande un close-up que espero se asemeja un poco a lo que pudieron haber hecho en 1920, 1930. Un close-up así de grande, de un ojo, que llene toda una pantalla, bueno, aunque sea cuadrada, pero lo llena, te da otra sensación hacia cómo voltear a ver el cine, que igual, aunque esté en tu pantalla de celular, creo que uno no estaría acostumbrado a verlo así. Mau. Yo encuentro también muchas convenciones de cineasta muy clásico, o sea, de cineasta que prefiere los planos fijos, no ahora que se gira la cámara, se ponen manos, el Steadicam, que sí hay algunos planos de Steadicam, pero encuentro muchas convenciones también de contar la historia a través de cámaras fijas, porque finalmente si estás planteando el encierro desde el formato, en los escenarios, o sea, en los sets e incluso en la propia mentalidad de los personajes, pues tiene mucho sentido que tú optes por planos fijos, claro. Planos y que además priorices el encuadre para ir contando la historia. Y creo que él consigue muchos de estos planos, a mí me parecen fantásticos. A mí me resaltó mucho la atención uno donde los primeros de pelea contra las gaviotas, donde tiene la carretilla y solamente con la cámara en un eje muy bajo donde él se ve y después cambia la gaviota y después cambia él otra vez y después la gaviota haciendo que es un duelo básicamente con un elemento que planteado a partir del corte, pues. También de la locura, que plantea la locura él mismo. Y es lo que mencionábamos, ¿no? O sea, quizá su virtud no está en el movimiento de cámara, está en el ángulo. Ajá, exactamente. Sí, ¿no? Él comenta también que no solo buscaba este encierro en la locación, sino que también le decía que este aspecto o esta proporción de la pantalla estaba destinado para agarrar los close-ups y tener toda la cara, ¿no? Sí. Y ese punto que dices, Mau, del cine clásico, sí, su principal referencia, que él mencionaba que en esos tiempos este aspecto era una imposición, era M, El vampiro de Düsseldorf, que es una gran película de Fritz Lang, si no mal recuerdo. Y dice él, es que nosotros teníamos como eje narrativo M. Y dices, bueno, M, que es un asesino serial, y lo comparas con El Faro, y al final las dos tratan de lo mismo, aunque no están contadas igual, ¿no? Tratan de ese ascenso a la locura, en este caso del asesino serial y en el caso del Faro, de este personaje de Robert Pattinson. Que el plano final me recordó, se me hizo ahí como muy buñuelesco, como que no vamos a decir cuál es, pero el plano final fue así como de que parece que estás viendo una pintura. Y que además es muy atrevido, o sea, en este tiempo, como están las cosas, donde todo tiene que ser tan positivo y tiene que ser... Claro. Tener un final así, o sea, desde lo que sucede en El Faro hasta lo último, donde él ya está en las rocas, o sea, a mí me parece también algo muy atrevido, y es este tipo de historias y parten totalmente de la imaginación, porque sí, al final de los créditos sale que él se basó enteramente en Herman Melville y también en los diarios de los que cuidaban los faros, y eso, o sea, digo, por mucho que tenga un diario, los diálogos no te los imaginas tal cual, porque no sabías que se decían
como tal, y parece muy plausible. Ahorita que mencionas sobre los finales felices, yo creo que los finales felices van con estas producciones de productoras, o sea, de estudios. Cuando es como una producción mucho más autoral, creo que sí se están entregando a finales inconclusos, bueno, no finales inconclusos, finales abiertos, finales quizás hasta pesimistas. Y yo en él, bueno, solo tiene otra película más, pero creo que por lo menos continúa con eso de hacer que sus personajes se dejen ir por completo, ya sea hacia la maldad, como en The Witch. Sí, la bruja. Y en este caso hacia la locura. Entonces creo que más bien permite que eso que está en el ambiente, que tanto le gusta trabajar desde la cinematografía y desde la narrativa, carcoma a sus personajes. Y ahí está ese final. Y él está sobre esa línea, ¿eh? O sea, él ya dijo que no va a buscar otro cine que no sea el cine de autor. Y tan lo es que el que escribió la historia original, que es Un fantasma del faro, fue su hermano, Max Eggers. Justo, dice que de ahí salió la idea, ¿no? Y que era una historia de fantasmas y tal, lo termina convirtiendo en otra cosa que no les vamos a decir. ¿Recomiendan El Faro? Absolutamente. Digo, honestamente, yo no salí con el entusiasmo con el que salí, por ejemplo, de Parasite o de otras, pero sí, creo que es una gran película y además técnicamente me gustó quizá más que la propia historia de los personajes. Claro. Denise. Sí, por supuesto, la recomiendo. Y yo sí la recomiendo que la vean en cine, que la vean en una sala, para que se sientan igual de atrapados que ellos y que se sientan violentados con esa suciedad y con esos encuadres. ¿Qué rescato de la película? Bueno, quizá me pasó un poco como menciona Mau. Llegué con muchísimas expectativas, pero bueno, ese puede ser mi error. Y la primera secuencia, lo que más le rescato, además de lo que dije, es la idea de lo paralelo con el ritmo que él había planteado sonoramente. Y después creo que eso lo dejó un poquito de lado y yo hubiera esperado que también lo agregara como lo puso en su primera secuencia. Pero bueno, no tenía desperdicio la película. Sí, el diseño sonoro cierra toda la idea de la locura. Sí, claro. Porque no son sonidos naturales, son no. antinaturales. Yo lo único que les recomiendo es que vayan bien despiertos. También. Porque sí es una película que para entrarle, el primer acto es lentísimo. Sí, a eso es a lo que me refiero. Sí, ese es mi único pero con la película, que como dices, Mau, que todo este tema del guión no le interesa tanto hacer una estructura clásica en la que el gancho y que esto y que aquello y lo otro es un desarrollo muy lento. Entonces, si no van bien despiertos, se van a quedar dormidos a la mitad de la película. Y tiene muchos elementos que aportan a la locura de Robert Pattinson. Pero bueno, ya terminamos, Mau. ¿O no? ¿Algo más que agregar, Mau? Yo creo que también sí véanla en una sala porque el grano de la imagen no se va a apreciar si la ven en la tele, si la ven ni siquiera en la mejor pantalla, no va a ser lo mismo. Para que capten toda la... Pues sí, decía la putrefacción de todos los elementos de los personajes, de la imagen que se ve muy sucia, del ruido que no es tan... es muy estruendoso. Sí, nunca va a ser lo mismo, la verdad. Aquí sí es cuando dices, la sala nunca va a ser igual a la televisión. A la televisión, ni al home theater. No. Pero bueno, falta mucho para que se estrene, pero en cuanto la vean, pónganos en los comentarios qué les pareció. No olviden darle like si este video les gustó y suscribirse. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.